Amigos, amigas, hoy continuaremos estudiando Jeremías y de esa manera nos estamos familiarizando poco a poco con el Antiguo Testamento. Jeremías 48, hoy veremos. Pero antes te invito a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por todas las bondades recibidas y estamos iniciando una nueva semana. Te pedimos, Señor, que nos puedas dirigir y que nos puedas dar un corazón con una fortaleza en ti para hacer tu voluntad. Querido Padre, ayúdanos a hacer las decisiones correctas y de esa manera, Señor, recibir grandes bendiciones. Padre Celestial, también dejamos en tus brazos de amor aquellas familias que tienen problemas familiares, problemas laborales, también problemas, Señor, de salud, la salud quebrantada. Hay algunos, Señor, que tristemente han sido afectadas por la pandemia, así que te rogamos por cada uno de ellos. Y ahora, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo al escudriñar y reflexionar en tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, el capítulo 48 tiene por título Profecía sobre Moab. Y la profecía sobre Moab va haciendo algunos detalles aquí, sin embargo, es porque esta nación se apartó de los principios divinos y además de eso llegó hasta esclavizar y también sacrificar personas a su dios Quemos, a su dios principal. Voy a leer el versículo 26, dice, embriagadle, porque contra Jehová se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Toda nación, toda persona que se engrandece contra Dios, finalmente las consecuencias de su pecado las recibe. Pero Dios es grande, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, y por eso a nosotros nos advierte y nos muestra claramente todo lo que ocurrió para que aprendamos las lecciones. No debemos nosotros engrandecernos contra Dios ni dejar los principios de Dios de lado. Vamos a dar lectura entonces a algunos versículos. Versículo 4, por ejemplo, dice, Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Moab fue quebrantada. Las escrituras dicen que Moab en algún momento fue tributaria a Israel. También en el año 1868 se describió, se encontró la piedra moabita donde describe también allí las victorias que tenían los de Moab, que se la atribuían a Quemos, y las derrotas a que cuando Quemos estaba airado con su pueblo. Entonces, queridos amigos, la arqueología siempre va arrojando luz sobre la palabra de Dios. Y como consecuencia, este Moab, el haberse apartado de Dios, haberse alejado de Dios, haberse engrandecido contra Dios, entonces vienen las consecuencias de su pecado. Versículo 7. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos se va llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. En Geser, a 29 kilómetros de Jerusalén, se encontró allí en algunas cuevas un altar donde habían restos de sacrificios humanos, de adultos, niños y también de animales. Pero aquí en el versículo 7 dice que sería llevado cautivo Quemos, sus príncipes y también sus sacerdotes. Querido amigo, el versículo 13 dice, y se avergonzará Moab de Quemos como la casa de Israel se avergonzó de Betel en su confianza. Entonces quedarán avergonzados, su Dios no los podrá librar. Debemos recordar que las escrituras dicen que esos dioses son falsos porque lo hicieron ellos mismos con sus propias manos y después le adoraron. Versículo 15. Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Finalmente, quien destruye a Moab por mano de otras naciones es Jehová de los ejércitos. Versículo 24 dice, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las de lejos y las de cerca, será cortado el poder de Moab.
sobre las ciudades que están cerca y lejos. Todas las ciudades serán destruidas y asoladas. Versículo 35. Y exterminaré a Moab, dice Jehová, a quien sacrifiqué. Exterminaré a Moab, dice Jehová, y a quien sacrifique sobre los lugares altos, y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Va a exterminar a Moab y a todo aquel que sacrifique a sus dioses. Queridos amigos, hoy estamos adorando al Señor, pero también nos hemos alejado de Dios y las consecuencias de su pecado nos alcanzarán. Por eso nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de amor, que Él nos dice que todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta del Señor, encontrará y alcanzará misericordia. Por eso debemos buscar al Señor. Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que seamos salvos, y está en nosotros hacer la elección correcta. El mundo gira en dirección contrarias a las instrucciones de Dios, pero debemos ser valientes, enfrentar las situaciones y en el nombre de Dios avanzar y creer y confiar en el Señor. Versículo 41 dice: tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de la mujer en angustia. Nos describe que los hombres valientes entonces también tendrán temor como una mujer en angustia. Versículo 42, y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. La mayor tristeza, el mayor dolor y el mayor sufrimiento es cuando una persona se aleja de Dios. Si tú te has alejado de Dios, el Señor a través de este mensaje te está invitando a regresar a su pueblo, a regresar y adorar al verdadero Dios. Apártate de tu pecado y el Señor, si lo confiesas, Él lo borrará y se olvidará de su pecado. Entonces es un llamado que nos hace Dios a estar atentos a su palabra, a su voz. Versículo 46 dice: ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Jehová. Quiero compartir un texto que lo he compartido con ustedes otras veces, pero me parece propicio nuevamente. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Querido amigo, la esperanza está en Dios y su palabra. Los moabitas comenzaron a confiar en sus propios logros y comenzaron a confiar plenamente en su Dios Quemos, que era un Dios hecho por sus propias manos, y sacrificaron a sus hijos, sacrificaron a personas adultas y niños para agradar a su Dios. Sin embargo, todas esas consecuencias de su pecado finalmente fueron erradicados de la faz de la tierra. Amigo, amiga, hoy nosotros debemos buscar al Señor, a Dios y su palabra, y entonces se cumplirá la promesa del Señor, que la bendición nos alcanzará a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros. Que Dios te bendiga y que tu confianza pueda ser puesta en nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga.